Bueno, Raúl, bienvenido. Hola, buenos días. Bienvenido a Poéticas del Puente, este programa que hacemos con mucho cariño para reflexionar, para conversar sobre las experiencias de escritoras y escritores que puedan conectar, así como un puente, con nuestra audiencia que nos ve desde sus casas o quizás desde dónde. Perfecto. Oye, Raúl, una cosa que le preguntamos a nuestros invitados cada vez que vienen para comenzar, ¿no? Es, ¿qué es la escritura para ti? La escritura para mí es una forma extraña que toma la desesperación, por así decirlo. Hay la desesperación que toma caminos que de repente pueden ser la escritura. Porque ¿qué es esto? Estamos así, es un brin, es un guiño. Probablemente esa de esa manera vendrán otras. Entonces este breve guiño, claro, este breve estar así, la desesperación toma a veces la forma de escribir. Y la forma también que combate la desesperación. Y por eso de pronto algunos tipos se abandonan también, como Rimbaud, y tienen vidas alucinantes, generalmente trágicas y generalmente malas vidas. Porque como digo, la escritura es una forma de encauzar la desesperación. Eso. ¿Cómo llega la poesía a tu vida? La poesía llega porque me contaban cuentos, ¿no? Y de pronto me acuerdo del primer libro que leí, que no fue ni Joyce, nada, sino fue un libro que se llamaba en 5 tomos, Adiós al séptimo línea, ¿no? Que era la historia de una heroína que era una espía chilena que estaba en la guerra del Pacífico. Era un libro bien fascinante, estaba enfermo de hepatitis, y lo único que leía eran antiguamente el libro bonito, te fijas, la primera vez que leo un libro sin ilustración, que era inconcebible, por eso nunca se me olvidó. Es muy agradable, Adiós al séptimo línea. Después ya empecé a leer más cosas que me dan en el colegio, que me aburría, es solo que me lo dieran. De pronto me gustaron. Martín Rivas, todas las cosas de Blescana. Y pronto empezó a gustar la poesía. Todavía está en el colegio. Y escribía poemas. Incluso me acuerdo de ellos. Eran horribles, pero lo escribía con harto entusiasmo. ¿Crees que es importante para un poeta estar rodeado de poetas? Creo que no. Yo creo que la raza de los poetas puede ser bastante detestable también, ¿no? Entonces no es importante estar rodeado de poetas. Estar rodeado de poesía, de lectura, sí, pero rodeado de seres que son poetas, no es importante. No son importantes los círculos, es importante tu soledad y el encuentro con otros, ¿no? Con aquel que tú te encandila y puedes salir corriendo a abrazarlo. Pero eso puede ser un ingeniero, puede ser un obrero, la construcción, pero la rodeada de poetas no es importante. Cuando decides escribir un poema, cuando nace la idea, ¿cuánto tiempo lo trabajas? ¿O hay algunos que salen y es un primer borrador? Es que yo no trabajo con poemas sueltos, por lo general, sino con una especie de ideas, de proyectos. Eso me viene en mi cosa cuando yo estoy en ingeniería, ¿eh? Entonces los poemas solo, o sea, todo esto tiene que ser poemas aislados, pero dentro de una construcción, dentro de un proyecto, dentro de una visión. Y eso me va a tomar 5 años. Hay libros que me han tomado 20 años, como La vida nueva, otros 15 años, como un libro que se llama Zurita. Y otros que me han tomado 3 años, como Anteparaíso. El Purgatorio se escribió como 5 años. Son plazos más o menos largos, ¿eh? ¿Y el proceso de abandonarlo? Porque tú podrías estar trabajando en ellos por siempre. ¿Cómo es ese proceso? El proceso es que tú lo vas escribiendo. O sea, no hay pensamiento desligado al hecho de escribir, ¿eh? Entonces tú vas pensando en la medida también que vas escribiendo. Entonces es una cosa que se van casi simultánea, ¿eh? Entonces, de pronto tú sabes que y entre otras cosas, yo tengo un final que escribí en el año 1982, que sé que es el final de toda mi obra, de todo lo que yo he hecho, y lo sé. Y el año 82 sé cuál es el poema final que va a cerrar todo esto. Entonces, también las secuencias temporales se rompen. Tú puedes estar escribiendo como en el cine, ¿eh? Que no necesariamente la última escena se filma al último, sino seguramente la filmaron en una escena intermedia. Y eso lo supe, casi el mismo instante lo escribía,
que en ese poema en concreto iba a ser toda mi obra. Todo lo que yo, mi obra, todo lo que yo buena o malamente puedo haber hecho, ¿te fijas? Parte de tu trabajo, de tu obra, siempre ha estado ligado a formatos, ¿no? Como donde la poesía aparece, en la música, ¿no? Como los poemas en el cielo, en el desierto, en la costa, en los acantilados, ¿no? ¿Cómo aparecen esas ideas o cómo...? Mira, yo hablaba mucho con Juan Luis Martínez, mucho. Y él trabajaba igual que yo la página como un espacio físico, limitante. Entonces, lo más horrible es escribir un poema que uno tiene que dar vuelta a la página para seguirte. Entonces, de pronto se me ocurrió pensar que no solamente la página es el límite, sino que debe ocupar otras cosas, sin que la página tuviera... Porque mira, yo hice, por ejemplo, una frase que escribí en el desierto, que tuve 15 años viviendo dentro de mí la idea. De repente la pude hacer. Me costó muchísimo, pero finalmente la pudimos hacer. Como esto los acantilados también. Pero eso finalmente no es más que una página de luz, una fotografía. Entonces, y yo no puedo dejar de pensar en la poesía. Entonces para mí esos poemas, los poemas escritos en el cielo, son mis cosas más íntimas, porque han vivido mucho tiempo dentro de mí. O sea, me han acompañado la idea de darle. Y es eso. O sea, yo creo que es muy bello escribir un poema en el cielo. Es bello. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Que son cosas como fulguración. Incluso este poema, las frases en los acantilados, me lo imagino en un sueño. Un sueño real, que escribí. Y ahí empezaban a aparecer estas frases. Es más o menos eso. ¿Son importantes los sueños para ti? Algunos, sí. Ahora cada vez me acuerdo menos los sueños, pero sí, un tiempo sí. Que soñaba unas novelas, pero completas, ¿te fijas? Pero ahora ya no. ¿De qué manera la ciudad de Santiago influye en tu poesía? Bueno, creo que la gente generalmente cree que yo escribo sobre los paisajes. La gente, algunos que se han preocupado de estas cosas que hacen. Y la verdad es que yo siempre tengo el ruido de la ciudad presente. Incluso en algunos relatos, creo que la ciudad está omnipresente. Pero un trasfondo, un ruido, los ruidos que tú escuchas. Porque creo que cuando se dice que la poesía es el más íntimo de los oficios, yo creo que es una equivocación. Pero no hay nada más público que la intimidad. Cuando tú estás solo, escuchas todo. Todos los ruidos de la calle, todas las noticias, todo, porque estás solo, ¿me entiendes? Cuando tú escribes estás solo, es imposible ignorarse, aunque quieras. Como hablábamos al principio, un poco la idea de escoger este lugar para hacer las entrevistas era poder contemplar la ciudad mientras hablábamos, escucharla, ¿no? Tú un poco lo mencionaste al principio, ¿no? Hablar del río Mapocho, un río que es el corazón de la ciudad, que la atraviesa, pero también es un río con mucho dolor. Sí, ¿De qué manera el río Mapocho es un referente también en tu trabajo? Mira, es un referente y no. Yo me acuerdo de yo escribí un poema sobre el río Mapocho, que es el único poema que creo que se me perdió completamente. Pero me acuerdo que no era tan distinto a los otros. Lo hacíamos volar, subir todo. Pero el río Mapocho aparece en varios poemas. Pero sobre todo como eso, ese fondo, como el lugar de hecho bastante duro. Porque como yo estuve a mi generación le tocó vivir el centro de la dictadura, cuando comienza los 17 años. Entonces es imposible que uno saque imágenes de afuera. Y yo creo que personalmente he trabajado con eso. Creo que me tocó escribir parte de los grandes poemas de mi generación, una parte de ellos, que nos tocó eso también. No podíamos, ¿qué otra cosa podíamos hacer? Entonces veo el río y veo a su vez la gente que arrojaron. Ha sido parte como fundamental de nuestra historia también, Sí, ¿no? sí. En el estallido social, claro, también. Sí. Y claro, el estallido social para mí está marcando ya un cierre, para mí en lo personal.
Claro, un cierre también en lo creativo, por así decirlo. Es casi como que lo que tenía que hacer, bueno, ya lo hice. Lo que no tenía que hacer, no lo hice. Estamos aquí, en paz. En una paz relativa, te digo por qué. Pero si en este momento me dijeran, todo lo que ha hecho está bien, yo diría, está bien, ok. Me tocó eso y está bien. Oye, Raúl, una de las cosas que nos interesa mucho en Poéticas del Puente es, por supuesto, hablar de poesía y recordar también, ¿no? ¿Cómo crees que con el paso de los años ha ido sosteniéndose la obra de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, de, no sé, Roberto Bolaño? ¿Cómo ves que estas nuevas generaciones los leen? Bueno, yo hice clase hasta el año 21, ¿no? En la Universidad de Hortales, en la Escuela de Literatura Creativa. Y todo el mundo dice que se olvida, ¿eh? Pero no es verdad, nadie se olvida de nada. Incluso van a pasar 1000 generaciones y nadie se olvida de nada, ¿eh? Como la tragedia griega, siempre reaparece. Entonces, creo que sobre todo en el caso de Neruda, te fijas, que ha estado como en cuestión, yo creo que lo más profundamente inmoral es pedirle a un ser humano que esté a la altura de su obra. O sea, eso es fascismo, ¿no? Entonces está escrito, ¿cierto?, que se le hacen a Neftalí Reyes Basualto por algunas cosas absolutamente repudiables, no afectan para nada la grandeza de su obra. Entonces, creo que la gran poesía chilena, por así decirlo, le falta un nombre, que sería la de César Vallejo, que es peruano, pero es chileno también. O sea, la Gabriela Mistral es el periplo de la Gabriela Mistral, una cosa increíble, de donde salió y a lo que llega. A pesar que el poema de Chile es un mal poema, que nunca lo terminó. Es un poema que es resuelto, pero tiene los sonitos de la muerte y todas esas cosas son impresionantes. Del aire al aire, como una red vacía, no sé, Neruda, se me pega así. Del nicho lado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra, humilde y soleada. Impresionante. Porque son dos recónditos, la mano ninguna bajará a disputarme tu puñado de huesos. Tremendo, tremendo. Estos son tremendos poetas. Qué bueno que hayan existido, ¿cierto? Porque es la poesía, primero la gran poesía latinoamericana, es una gran poesía de un idioma. No sé, pienso en De Roca, que es más monótono, pero tiene cosas increíbles, como el canto del macho anciano. Pienso en Huidobro, en su famoso Altazor. Y eso. ¿Sientes que las nuevas generaciones los leen con esa pasión o con ese interés? Yo no sé. Yo he hecho talleres literarios y me doy cuenta que sí. Pero también, ahora por el internet y todo, hay una difusión bastante más amplia. Entonces hoy ya se lee mucho en las pantallas, lo que me parece fantástico. Entonces tú ubicas hoy un poema chino y vas a encontrarlo, ¿me entiendes? Cosa que para nosotros es absolutamente imposible. Entonces es posible que no lean específicamente a Neruda ni a Cortázar. Claro, los más avesados le dan a Bolaño seguramente, que es un gran tremendo. Pero no sé. Sin embargo, creo que esas figuras son inmortales. Y se acabará esta humanidad y seguirán siendo. No hay que dejar de olvidar que la Divina Comedia estuvo 4 siglos totalmente olvidada. Hasta llegaron los románticos, que es una cosa de los ultratumbo y todo, que se fascinaron, pero 400 años olvidados. Yo creo que con esta obra va a pasar más o menos lo mismo. Pueden olvidarse, pero se descubrirán entre los glaciares. Lo mencionaste recién, la aparición de Internet, ¿no? También como una nueva vitrina para el arte en general, ¿no? Como, por supuesto que para la poesía, para la escritura. ¿Qué te parecen estos nuevos formatos? Mira, me parecen, por un lado, alucinantes y por otro lado, pavorosos. Alucinante porque tú tienes un acceso
a todo. Y pavoroso solamente por un aspecto, por la cantidad de gente que está mandada al basurero por eso, ¿entiendes? Que lo que somos los analfabetos digitales, ¿cierto? En la nueva forma de la vejez. Si eres un analfabeto digital estás viejo, si no lo eres, sí. Entonces es una condena a la vejez inmediata. Y los niños son una cosa increíble, o sea, los saca de la cuna, pero saben ya tocar un celular. Entonces, ese es un gran costo, enorme. Esta cosa de los más, se reduce el escrotado, 50.000 tipos a la calle, es horroroso, de una deshumanidad profunda, que mi generación no se merecía. Y por otro lado, a mí no tengo ningún miedo, pero ningún miedo a la famosa inteligencia artificial, porque creo que puede escribir mejores poemas que incluso de los de Neruda. ¿Y qué? ¿Sea una inteligencia o no sea una inteligencia? ¿Qué da? Y puede escribir sinfonía en que esa defensa del alma pura, te fijas, una cosa como trascendente. Me parece una estupidez. Ahí está la inteligencia artificial. Si se come, podrá llegar a la perfección. Cuando llegue a la perfección significa que esta humanidad desaparecida. Entonces, ¿cuáles serán las sinfonías? ¿Cuáles serán los nuevos Beethoven? Ya están ahí. Por eso, va por ahí, ¿no? Ahora, respecto a Bono, yo partí escribiendo a mano. Seguí con la máquina de escribir. La máquina de escribir te impone otra forma. La máquina de escribir sonaba, y se imponía un ritmo. Corría, entonces hay una serie de poemas, cardenales, rapados, que usan esas formas saltadas. No puede ser que no son poemas, y son los golpes, el ritmo de la máquina. Después, cuando llegaron los computadores, los procesadores de palabras, se produjeron obras más fáciles, pero también más intrascendentes. Porque tú puedes corregir hasta el infinito, no te cuesta nada. Imagina el trabajo de Dostoyevsky con los hermanos Karamazov, que en 1800 páginas, lo que significaba correr un párrafo más atrás, con una tinta y con velas. O sea, eran verdaderos como unos Miguel Ángel, y después se hacía en 2 minutos. Entonces, agregó una gran facilidad, y eso mismo tenía que sacar también al mismo tiempo, inventó en su sentido moderno lo liviano. Y yo creo que los medios son profundamente poderosos. El medio es el mensaje, se llama creo que es algo así. A pesar que yo creo, fíjate, precisamente esta cosa de escribir en los soportes naturales, creo que la última lucha que la realidad le da contra lo virtual. Pero al mismo tiempo una lucha que está perdida de antemano, porque el registro que puede dejar de eso no es nada más que el film y la fotografía. Como digo, hacer estas tremendas cosas y de repente lo ocupan 2 páginas un libro. Un libro que se llama La Vida Nueva, que tiene casi 600 páginas. Está una frase en el desierto, ocupa 2 páginas. Un poco en esta misma conversación, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar con los libros? Siempre tiene esa cosa romántica. Yo creo que hay un auge editorial. Después de la pandemia se produjo realmente, se están leyendo muchos libros de autoayuda, que uno los desprecia por principio, pero Dios mío, de repente pueden ayudar a alguien y por eso sirven, y son totalmente válidos. Pero creo que, mira, cuando se inventó la imprenta, los libros se hacían medio a mano y medio imprenta. O sea, todas las ilustraciones, todos los marcos de las páginas, se hacían con unas pinturas increíbles, con santos, con reyes, y dentro venía el libro. Pero las formas conviven durante mucho tiempo. Cuando se creó la fotografía, lo mismo, o sea, al principio la fotografía y los retratos tenían que ser como dibujados también. Entonces yo creo que en ese momento están conviviendo, el libro con otra forma de leer, pero creo que van a ganar la otra forma de leer. Creo que van a ganar esos espacios múltiples que se pueden producir simultáneamente en los computadores. Entonces, y a mí eso no me preocupa. Lo que me preocupa son la pérdida de empleo. Y esta cosa tajante que tienen contra los analfabetos digitales, entre los que yo no muy honrosamente me encuentro.
tiene que ver como con el avance tecnológico Claro. salvaje. Sí. Como te digo, tiene una parte increíble, alucinante. ¿Ah? Que esto, como te digo, con la inteligencia artificial, tú puedes construir una sinfonía mejor que todas las sinfonías que se han hecho. Y lo puedes hacer. Y puede incluso puede incluso repetir tu conciencia. Se dice que el alma, ¿qué sabe uno con el alma? Y yo creo que se va a llegar a la plasmación de infinitos sentimientos, los cuales la pena, el dolor, el llanto, la alegría, van a ser unas poquitas cosas entre millones de esos sentimientos que no podemos imaginarnos. Por eso me parece fascinante. Pero me horroriza la pérdida de empleo. ¿Pero crees que se pierda quizás, exista una pérdida de humanidad? Sí, sin duda. Como te digo, cada vez que se dice vamos a borrar el Ministerio de Tanto, sí. Vamos a acabar con la burocracia, sí. Pero si esa burocracia se transforma después en delincuentes porque no tienen dinero para comer, o sea, atroz. Yo no puedo dejar de pensar en esas dos cosas al mismo tiempo. ¿Y crees que la poesía sobreviva? Yo creo que sí. Yo creo que la poesía sobrevivirá mientras haya un solo ser desdichado sobre la tierra. Pues la poesía hasta ahora es la forma más poderosa de reconstruir el dolor humano y su lucha por la felicidad. Entonces, claro, creo que la poesía sobrevivirá, pero sus razones no son felices. Porque mientras hay un hombre desdichado, desgraciadamente la poesía es la forma. ¿Qué consejos le podría dar a personas que están recién partiendo en la escritura, ya sea en poesía, pero también en ensayo o en novela? También pensando en que hay gente que se inicia más tarde, ¿no? O sea, no sé qué significa temprano o tarde, sí, en realidad, pero deciden. Mire, hay una frase, esto no es mío, esto de Borges, ¿eh? Se acercan a preguntarle, maestro, ¿qué le puede decir usted a los poetas jóvenes? Y responde, que desistan, ¿me entiendes? O sea, porque en realidad uno diría, ¿sabe? Si a ti te prohíben escribir, pero te prohíben tan radicalmente que tú te matarías por escribir, ahí sí. Pero tú tienes que ponerle todos los obstáculos. Tanta gente. Pero usted estudia ingeniería, sí, yo por lo tanto quiero dejar mi carrera por favor. O sea, te va a ver de pronto envuelto, ¿sí? Realmente es tu visión, es tu mundo. Pero si no, mejor lindo, vale la pena mejor ser deportista, ser tenista, comer sano, correr todas las mañanas, te fijas, hacer gimnasia. Esas cosas son mejores. Pero así, no. Si no lo puedes hacer y te matas, y eres capaz de matarte, lo vas a hacer. Y vas a soportar todos los disgustos, la envidia, todo. Pero lo vas a hacer. Eso me parecía muy sabio ese consejo. Porque hay uno que no va a desistir, y ese es el escritor. ¿Crees que en la infancia es importante aprender a leer, a escribir? Yo creo que hay todos los casos posibles, ¿no? Hay casos absolutamente geniales, como en la casa. Bueno, el mismo Rimbaud, en un momento, o sea, deja a los 18 años escribir, después de haber escrito lo que había escrito, Una temporada en el infierno, Las iluminaciones. Son obras de un desquiciamiento, una obra increíble, ¿entiendes? Y ellos son escritores tan tardíos. Siempre me acordaré de una norteamericana que a los 70 y tantos años escribió un libro que fue muy famoso, Piedras para Ibarra. Y el primer libro que escribía, la primera publicación que fue un hit en los Estados Unidos, se llama Piedras para Ibarra. Y ahí Ibarra era el marido de ella. Entonces ese título, Piedras para Ibarra, escrito por una mujer casi octogenaria, que el primer libro dice, no hay ningún libro. Que tú puedes, en realidad, se puede escribir una obra maestra con 90 años y puede ser una obra maestra. O a los 15 años. Es que es como si uno no mandara, ¿me entiendes? O sea, yo no creo en Dios, pero como si algo se le impusiera. Se pueden poner en cualquier momento. ¿Cómo te gustaría ser recordado, Raúl? Mira, no me lo he hecho nunca la pregunta.
no sé, como un tipo que no era tan mala persona, finalmente. Algo así. Que cruzó este mundo sin mayor envidia, pero siempre sabiendo que es peor muchas veces el envidioso que el envidiado, el envidiado que el envidioso, porque en un mundo tan terrible como este no es justo que tantos tipos tengan tanto y otros tengan tan poco. No sé, más eso. Bueno, Raúl, quiero agradecerte por haber estado acá en esta conversación tan inspiradora. Este programa lo hacemos con mucho amor a la poesía, a la escritura, y creemos que eso tiene que trascender por sobre todo. Así que queremos darte las gracias por haber estado acá. No, muchas gracias a ti. Encantado por esta invitación, un muy buen lugar para hablar. Gracias.